Buenas tardes jóvenes. Vamos a enfocar entonces un otro problemita que dice a qué presión es necesario someter el gas carbónico que se encuentra a la temperatura de 45 grados centígrados para que su densidad sea de 200 gramos por litro. Responder dice utilizando la ecuación de Van der Waals y B el factor de compresibilidad Z. La temperatura crítica vale 301 grados Kelvin, la presión crítica 73 atmósferas, la constante A 3,62 atmósferas litro cuadrado mol cuadrado, B 0,043 litros por mol. ¿Cómo planteamos? Aquí el planteamiento es básico, este es un problema básico de química, ¿no? Tenemos acá un gas, ¿no?, que dice que su densidad es de 200 gramos por litro, aquí está denotado por A, y la temperatura es 318 grados Kelvin. Nos dice cuál es la presión para que cumpla estas condiciones, ¿no? Acá no nos dan un volumen, veremos que si es necesario o no. De acuerdo, acá ya reitero planteando la solución, tenemos los datos que hemos mencionado y se recomienda siempre, primero, así no lo diga el enunciado, calcular como si se tratara de un gas ideal, de comportamiento ideal. Y acá, al hacer esto, por si acaso calculamos el volumen molar. Y el volumen molar dice que es el peso molecular sobre la densidad, 44 gramos por mol, 200 gramos por litro y sale 0,22 litros por mol. Acá tal vez convenga hacer una aclaración, ¿no? La densidad es masa sobre el volumen. Sabemos que el número de moles es la masa sobre el peso molecular. Consecuentemente, el número de moles sería A, la densidad por B sobre el peso molecular. Entonces, el cociente N sobre B sería a la densidad sobre el peso molecular o a la inversa. ¿Ya? Entonces, tenemos la ecuación de estado de los gases, donde despejamos la presión. Una expresión sería esta, la otra sería RT sobre volumen molar, esta se podría aplicar, o también podríamos desarrollar de tal forma que la presión la expresaríamos en términos de la densidad, el peso molecular, la constante R y la temperatura. Y esta es la que estamos empleando en esta solución, ¿no? Acá tenemos esta ecuación y acá las recomendaciones que lo hagan siempre cuidando el análisis dimensional, ¿no? Aquí la densidad 200 gramos por litro, 0,082 atmósferas por litro sobre grado Kelvin mol, 318 grados Kelvin, 44 gramos por mol. Haciendo el análisis dimensional, reitero, quedaría 118,53 atmósferas, que sería el valor de la presión considerando comportamiento ideal. Con Van der Waals. La ecuación de Van der Waals se puede representar de esta forma, aunque también de esta otra forma cuando el volumen no es volumen molar, ¿no? Entonces nosotros estamos representando la ecuación de Van der Waals en una de estas formas, ¿no? Y acá ya empleamos el volumen molar, seguramente por facilidad, ¿no? Entonces acá también, por si acaso, hay que tener mucho cuidado con el análisis dimensional. Acá se puede efectuar ese análisis dimensional y en base a las simplificaciones, este es un signo menos, perdón, aquí está mal, ¿no? Tiene que salir el resultado 72,53 atmósferas, que sería el resultado cuando este gas se comporta como real, pero siguiendo el comportamiento de Van der Waals, reitero, real. Simples reemplazos de fórmulas, cuidando siempre, reitero, el análisis dimensional. El inciso B dice hacerlo mediante el factor de compresibilidad. Acá no hay problema, es un solo gas, no hay que analizar una mezcla de gases, absolutamente nada, ¿no? Entonces, acá otra vez con Z. Con Z hay que recordar, que la presión reducida es igual a la presión sobre la presión crítica, la temperatura reducida, temperatura sobre temperatura crítica, volumen reducido, volumen sobre volumen crítico. Acá hay que tener, y por favor anótenlo, que cuando dicen que dos gases tienen las presiones correspondientes,
se está refiriendo a que tienen el mismo valor de presión reducida. Si dice que sus temperaturas son correspondientes, quiere decir que su temperatura es la misma. Si el volumen, si los volúmenes son correspondientes, quiere decir que sus volúmenes son reducidos. Hemos dicho nosotros que hay muchas formas de llegar a un valor 2, por ejemplo. No puede ser 4 sobre 2, 8 sobre 4, 16 sobre 8, etc. A eso se refiere la ley de los estados correspondientes, y esa es la importancia de los valores reducidos, de las variables reducidas, ¿no? Entonces, ¿no? Si dice tienen presiones correspondientes, quiere decir que tienen el mismo valor de presión. Temperaturas correspondientes que tienen el mismo valor de temperatura, y volúmenes correspondientes que tienen el mismo valor de volumen reducido. Temperatura reducida, presión reducida. Cuidado, el mismo valor de presión reducida, temperatura reducida, volumen reducido. Por supuesto, para cada gas B y BC, BC principalmente va a cambiar, los valores críticos van a cambiar, ¿no? Además dice que para Van der Waals se ha demostrado, se ha deducido que R vale 8/3 de la presión crítica, volumen crítico sobre la temperatura crítica, ¿no? Reemplazando estos valores en la definición de Z, que era la presión por el volumen molar sobre EBT, o la presión por el volumen, este volumen ya no es molar sobre NRT, teníamos nosotros que Z era igual a 3 veces la presión reducida, volumen reducido, sobre 8 por la temperatura reducida. En base a esta expresión se habían construido las gráficas generalizadas, porque dice que Z es igual, es función más bien de la presión reducida, el volumen reducido y la temperatura reducida. Pero dependiendo de lo que nosotros busquemos, también podemos trabajar con Z, y como en este caso decir Z es igual a P sobre NRT. El cociente de B sobre N ya lo mostramos adelante, es igual a M sobre al peso molecular sobre la densidad. Entonces reemplazamos en vez de la presión precisamente la expresión aquí de la presión reducida, P sobre P crítico. Tendríamos la presión sobre la presión crítica, donde tendríamos la presión crítica valor conocido, la temperatura valor conocido, la densidad valor conocido, M conocido, R conocido, y tendríamos únicamente Z en función de la presión reducida. Y es precisamente esta ecuación la que vamos a emplear en esta parte, que dice Z es igual a PB sobre NRT, ya lo hemos dicho. Entonces Z va a ser al peso molecular, presión crítica, presión reducida, densidad R. Reemplazando valores tendríamos 44 gramos mol por la presión reducida por 73 atmósferas, 200 gramos por litro, 0,082 atmósferas por litro, grado Kelvin mol, 318 grados Kelvin. Haciendo el análisis dimensional, sabía que Z sería igual a la presión reducida sobre 1,624, donde la presión reducida tiene que estar dada en atmósferas, ¿no? Perdón, es adimensional la presión reducida, es adimensional, no, es adimensional, no, es adimensional. Los valores reducidos son valores adimensionales, cuidado, ¿no? Entonces, aparentemente tendríamos una sola ecuación con dos incógnitas, imposible de solucionar. Llegando a esta ecuación, que la vamos a llamar 1, entonces tenemos que apelar a la gráfica generalizada y hacer tanteo, no queda otra, ¿no? Y ese tanteo, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno, se asume un valor de presión. ¿Qué valor? No va a ser pues inferior a 72, bueno, tal vez ligeramente, ¿no? Pero tampoco va a ser superior a 118, tendrá que ser un valor intermedio. A eso nos tiene que llevar la intuición, ¿verdad? En este caso tomamos 80 atmósferas. Con 80 atmósferas, reemplazando en esta ecuación, no, tendríamos que la presión reducida sería 80 sobre 73, creo era, de tal forma que la presión reducida, dice, nos tiene que dar 1,096. De la misma forma calculamos la temperatura reducida.
teníamos la temperatura de trabajo que era de 318 sobre la temperatura crítica que es 301, cuyo cociente nos da 1,05. Y este valor va a ser constante para todas las iteraciones, ¿no? Con estos dos valores, dice, se apela a la gráfica generalizada donde se lee 0,53, dependiendo de qué gráfica usamos. Luego dice, con la ecuación 1, calculamos el z teórico, que tendría que ser 0,675. Comparamos con el obtenido en el punto 4 hasta que ambos sean iguales. ¿Qué tenemos que hacer? Eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Acá, ¿qué tenemos? ¿Qué dijimos? Tomamos, veamos aquí, listo, ¿no? Habíamos tomado nosotros la presión asumida 80, la presión reducida era 1,096, 1,1 prácticamente, ¿no? Acá tenemos 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Está por demás decirles que yo les he mandado una serie de gráficas y de ahí ustedes tienen que poder tomar la correspondiente, ¿no? Yo también me voy a marcar acá para no tener dificultad la isoterma de 1,05, ¿no? Disculpen, el pulso no es tan bueno. Y tendremos nosotros que aproximadamente sería este el valor, 0,53, 0,54. Y estamos leyendo 0,53. ¿De acuerdo? Hay otra gráfica que también acá hay que escoger, ¿no? Acá lo que nos interesa es que nos permita leer los valores o valores de presiones reducidas pequeños, ¿no? Cuya gráfica también podría ser esta otra, ¿no? Esta, la de la izquierda, tiene valores muy pequeños y de la derecha tiene una escala semejante a la que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, otra vez nos vamos acá. ¿Y qué tendríamos? ¿Dónde tendríamos 1,05? Sería esa isoterma. 1,1 sería, ya no vamos a trazar la línea mala, y tendríamos aquí aproximadamente ¿cuánto? Donde vivimos 1,05, perdón, estoy mal, ¿no? Aquí tendremos 1,1. 1,1 nos da ese puntito, ¿no? Hacia abajo, y acá tenemos 1,1, estaría aproximadamente acá. También 1, 2, 3. 0,53 dice el que ha resuelto este problema, es válido, ¿no? Y evidentemente, fíjense ustedes, da 0,53 la intersección. 0,54, 0,55, ta. Entonces, este valor es el que lo lleva a esa tablita, ¿no? Este es el valor de esa tabla, ¿no? Como hemos visto en la diapositiva anterior, el valor que obtenemos es 0,675, ¿no? Y no coincide. 0,675 comparado con el obtenido de la gráfica generalizada no son iguales, divergen mucho, entonces buscamos otro valor. Acá dice 90. Para 90 repetimos exactamente todo. En 90 la presión reducida es 1,23, donde tendríamos 1,23, 1,10, 1,20, 1,23 estaría aproximadamente, 1,23 sería aproximadamente este valor, ¿no? 1,23 para este valor, vean ustedes, me daría prácticamente 0,45, 0,42 dice acá, ¿no? En la otra gráfica, ¿cuánto sería? Para 1,20 y tantos, 1,10, 1,20, 1,23, acá tenemos 1,10, 1,20, 1,21, 22, 23. Esta permite trabajar con mucha más claridad, parece, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos 1,10, 1,10, 1,20, 1,23, estaríamos acá. Y este valor tendría que venirse acá y picar acácito, ¿no? Y tendríamos 0,40 y tantos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 0,40 y tal vez por acá, ¿no? Y eso es precisamente lo que se lleva esta tabla, 0,42.
calculamos en función de la ecuación 1 cuánto vale z calculado, dice que ahora nos toca o nos sirve o nos da 0,79, ahí 0,79, diverge más, entonces aquí baja la presión, hace los mismos cálculos hasta que acá ya podría tomar 50, podría decirse, ¿no?, que está prácticamente cerquita, pero acá hacen un pequeño, 12 iteraciones más, de tal forma que a 72 atmósferas, ¿no?, queda que el Z de la gráfica coincide exactamente con el Z calculado. Correspondientemente, la respuesta sería, ¿no?, 72 atmósferas, que no diverge mucho, está más próximo del valor real por Van der Waals. Espero se haya atendido. Gracias.